Buenas tardes. Continuamos con nuestra materia de anatomía y fisiología. El tema de hoy va a ser la sangre. La sangre es un tejido que deriva del tejido conectivo especializado con una matriz coloidal líquida de color rojizo debido a un pigmento llamado hemoglobina. Y la sangre la podemos dividir en dos fases, una fase líquida y una sólida. Es por eso que digo que es un tejido, porque tiene una fase sólida, que está constituida por elementos formes, lo que incluyen los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas principalmente, y otra fase que es líquida, que está constituido principalmente por el plasma, que transporta lo que es las proteínas, las vitaminas, la glucosa y los lípidos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las funciones que tiene la sangre. La sangre va a poder participar en la defensa del organismo ante infecciones. Para eso tenemos, por ejemplo, las celulitas llamadas leucocitos. Leucos viene de blanco y citos viene de célula. Son células que se encargan de combatir a los agentes extraños que ingresan a nuestro cuerpo. Otra función va a ser la del transporte de nutrientes, por ejemplo, glucosa, proteínas y lípidos, y también se va a encargar del transporte de oxígeno hacia las células. Esto principalmente lo hacen unas células que se llaman eritrocitos, que son los que tienen el pigmento rojizo, que es la hemoglobina. Otra función va a ser la del transporte de sustancias de desecho del metabolismo de todas las células. Vamos a tener, por ejemplo, el dióxido de carbono. La otra función sería la de que participa en el mantenimiento de la regulación de la temperatura corporal. También, como habíamos dicho, en sistema endocrino, esta también va a transportar lo que son las hormonas, las enzimas y otras sustancias reguladoras. Y por último, va a participar en la coagulación y la cicatrización, principalmente lo que son las plaquetas. Las plaquetas no las podemos denominar como células en sí porque son parte del citoplasma de otras células. Estas células son solo ejemplos de algunas que se encuentran en la sangre y van a estar suspendidas en el plasma para cumplir sus diferentes funciones, pero existen otro tipo de células que tienen funciones diferentes. Las vamos a ver más adelante. ¿De dónde vienen las células sanguíneas? Bueno, todas se producen en la médula ósea roja. Esta se encuentra en los tejidos esponjosos de los huesos planos, por ejemplo, el cráneo, las vértebras, el esternón, las crestas ilíacas y también en los canales medulares de los huesos largos, por ejemplo, el fémur o el húmero. En el centro también van a tener médula ósea roja y la van a producir durante toda la vida por dos razones. Una, es un tejido que es renovable, y lo segundo es que es un tejido que tiene un tiempo de vida máximo y la va a fabricar según las necesidades que tenga el organismo. Por ejemplo, una persona que vive en la costa a nivel del mar, hay una concentración de oxígeno mayor que una persona que vive en la sierra o en una montaña. Por tanto, necesita una mayor concentración de hemoglobina el que vive en la montaña que el que vive a nivel del mar. Otro ejemplo sería si hubiera una infección, se iniciaría la producción de células blancas en gran cantidad, que son los leucocitos. O, por ejemplo, si hubiera sangrados recurrentes, también la producción de plaquetas aumentaría para cubrir las necesidades que tenga el organismo. Y bueno, vamos a ver lo que es la composición de la sangre. Habíamos dicho que la sangre la vamos a dividir en dos elementos formes, que son las células que componen la sangre y el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es un fluido translúcido amarillento que está compuesto principalmente de agua en un 90%, un 7% de proteínas y un 3% de grasa, glucosa, vitaminas, hormonas, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, entre otros. Y va a representar el 55% del volumen total, mientras que el 45% va a representar a los elementos formes. Y aquí tenemos un ejemplo de qué pasaría si
nuestra sangre no estuviera en esos porcentajes, dado caso que haya mucho plasma y muy pocos elementos formes, como en el ejemplo número 2, el paciente tendría una anemia. En cambio, por ejemplo, si tuviera, no sé, un porcentaje de elementos formes mayor al 50%, tendría una policitemia. Vamos a hablar sobre las células sanguíneas y vamos a comenzar con los glóbulos rojos. Estos se encuentran en 5 millones por milímetro cúbico y su vida media va a ser de 120 días. Y las funciones ya la vimos sobre el intercambio que realizan del oxígeno con el dióxido de carbono. Y bueno, las plaquetas se van a encontrar de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico y su vida media es de 8 a 10 días y su función va a ser la de hemostasia. Los glóbulos blancos se encuentran de 4.000 a 11.000 y su vida media es muy variable y su función va a ser la defensa del organismo. Y bueno, los glóbulos rojos o los eritrocitos son células que no tienen núcleo, contienen dentro una proteína llamada hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno. Tiene una forma de disco cóncavo y esto lo tienen así porque aumenta la superficie de intercambio y son muy flexibles y deformables. Esto les ayuda a pasar entre los capilares. Y bueno, dentro de estos eritrocitos hay enzimas eritrocitarias, las cuales actúan manteniendo la flexibilidad de esta célula. Y también mantienen el transporte de iones y mantienen el hierro de la hemoglobina en forma ferrosa, impidiendo la oxidación. También, ¿qué pasa después de que cumplen su ciclo de vida? Básicamente después de los 120 días viajan al vaso para destruirse. Para la maduración de estas células se necesita vitamina B y ácido fólico. En dado caso de que falle o falte este elemento, las personas cursarán con una anemia perniciosa. Esto se puede deber por una mala absorción del ácido fólico o por un consumo insuficiente de estos elementos. Y bueno, aquí tenemos que cada hierro puede unirse a una molécula de O2. Esta unión es una unión muy débil y es reversible, es por eso que se utilizan para el intercambio gaseoso. Cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de O2. Y bueno, la producción de células rojas se le denomina eritropoyesis. Para que se produzcan habíamos dicho que requerían que hubiera una necesidad. En este caso, si alguien viaja a una montaña, va a haber una hipoxia. Por lo tanto, esto lo detecta el riñón y va a producir eritropoyetina. Esto va a estimular la médula ósea roja para la producción de glóbulos rojos. Bueno, vamos a hablar de las células de defensa llamadas leucocitos. Estas van a nacer de una célula pluripotencial y se van a dividir o se van a subespecializar en los diferentes tipos de leucocitos, llamadas por ejemplo células plasmáticas, linfocitos, monocitos y los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares a su vez se van a dividir en tres clases, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Bueno, y de estos vamos a comenzar con los linfocitos. Los linfocitos se generan en la médula ósea roja y posteriormente migran hacia el timo, al vaso o los ganglios linfáticos o el tejido linfoide para madurar. Y posterior a este paso se les va a denominar como linfocitos T de timo o linfocitos B de vaso. Y tenemos unos especiales que se llaman NK, Natural Killer. Los linfocitos T van a participar en la inmunidad celular. ¿Qué quiere decir esto? Que van a actuar en defensa contra virus y microorganismos intracelulares, al contrario de los linfocitos B que van a participar en la respuesta inmunitaria humoral. ¿Esto qué quiere decir? Que van a reconocer los antígenos extraños que se encuentran fuera de las células y simplemente las van a captar y necesitan ser estimulados por los linfocitos T para actuar. Una vez activados, van a secretar inmunoglobulinas, de las cuales tenemos la IgM, IgG, IgA, IgE, dependiendo del estímulo al que hayan sido expuestas estas células.
Algo importante que tienen estas células es que van a ser células de memoria. Quiere decir que una vez que fueron estimuladas, van a permanecer con esa memoria sobre las infecciones, los virus que la hayan estimulado para volver a reaccionar o para volver a reproducirse y atacar a ese virus, a esa bacteria que la estimuló. Y bueno, por último tenemos las células NK o Natural Killer. Estas células son muy parecidas a los linfocitos T citotóxicos. La diferencia está en que un linfocito T citotóxico necesita que se active la respuesta inmune, mientras que las células NK pueden detectar este antígeno en su superficie y actuar inmediatamente para destruirlo. Y por otro lado vamos a tener las células mieloides. Estas quieren decir que no necesitan pasar por otro tejido linfoide para madurar. Vamos a tener, por ejemplo, las células presentadoras de antígeno, que como su nombre lo indica, su función va a ser la de presentar el antígeno a los linfocitos T para activar la respuesta inmune. De la misma línea celular vamos a tener a los macrófagos. En un inicio van a ser monocitos, pero una vez que atraviesan el tejido conectivo y pasan a los capilares, se van a convertir en macrófagos. Y su función va a ser la de ingerir y destruir bacterias o células dañadas. Este proceso se denomina fagocitosis. Y por último vamos a tener a la línea de los granulocitos. Estos van a ser los neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Según la respuesta es que se van a activar estos. Vamos a poner un ejemplo. Los neutrófilos se van a activar siempre que haya una respuesta inflamatoria en cualquier parte del cuerpo. Son muy inespecíficos. Los eosinófilos se van a activar y se van a producir una mayor cantidad siempre y cuando haya una alergia o haya una infección parasitaria. Y por último tenemos los basófilos. Los basófilos se van a activar siempre que haya una reacción alérgica, ya que en su interior contienen muchas inmunoglobulinas IgE. Y por último tenemos al megacariocito. Estas células son células gigantes que de su citoplasma van a dividirse y van a producir lo que son las plaquetas. Por ahora sería todo por hoy del tema de sangre. De tarea va a quedar especificar qué es una inmunidad humoral, qué es una inmunidad celular y para qué sirven las inmunoglobulinas y qué es un anticuerpo. Eso quedaría de tarea para Word en Classroom.